Ahora sí que le agradezco a nombre de todas las bancadas, secretario. Sí. Miren, con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, debo iniciar mi participación como no lo había hecho en otras comparecencias, felicitando su fina e ilustrativa participación, señor secretario, maestro René Vargas Pineda. Felicito su clara y objetiva exposición, además de la claridad que como titular de tan importante dependencia manifiesta al entender que el gobierno no tiene colores. Y claro, para poder decirlo se necesita inteligencia, madurez política y un corazón sano, sin resentimientos atesorados. Su generosa participación tiene que ver con el reconocimiento de trabajos iniciados en anteriores gobiernos y ello no demerita, sino al contrario, compromete a reconocer la titánica labor cifrada en el trabajo técnico, muy bien, muy atinado, que ha cristalizado bajo la dependencia a su cargo, y de verdad reconocer en Laurita y Mario, y supuestamente debe de ser la misma dinámica que traen el resto de su equipo, un equipo muy valioso. La voluntad y la sensibilidad política de la gobernadora, por supuesto, ha sido determinante para que cristalice todo lo que ha ocurrido para bien en su dependencia. Buenos días, tardes ya todos, y más tarde se nos va a hacer porque ya estamos encerrados, me dijeron. Así que tranquilos ya. Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional es la dependencia del Ejecutivo encargada de dirigir la programación, elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, los programas regionales y sectoriales, así como dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con la participación de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales y demás instituciones reguladas por esta ley y, en particular, el artículo 24, cita en 36 fracciones las atribuciones que le corresponden. En ese sentido, al leer su informe, hacer una comparación con las atribuciones legales que le corresponden y cotejarlo con el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024, nos hemos percatado que no se menciona nada respecto a uno de los rubros en los que se le asignó presupuesto a su secretaría, siendo el denominado diversos proyectos de infraestructura, al cual se le asignaron 10,733,800 pesos con fuente de financiamiento federal, FICE, mismo que causa curiosidad en virtud que su secretaría es normativa y no operativa. Le agradeceríamos nos pudiera decir cuántos y cuáles son esos diversos proyectos de infraestructura, lugar en el que se ejecutó y la cantidad que correspondió a cada uno de ellos. En otro caso, en una parte de su informe manifiesta que en coadyuvancia con la Consejería Jurídica se validaron 39 programas de inversión que están sujetos a reglas de operación de 13 dependencias estatales y señala 4 programas como los más destacados. Al respecto, agradecería pudiera decirnos qué dependencias ejecutan los programas destacados transformando la educación de las niñas y niños de Guerrero con uniformes y programas de atención alimentaria del DIF, o indíqueme en qué parte del decreto del presupuesto para su ejercicio fiscal 2024 se encuentran señalados, ya que en anexo 23A, en lo correspondiente a la Secretaría de Educación Guerrero y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿no se encuentran? Por último, secretario, en el Plan Estatal de Desarrollo, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, hizo mucho énfasis en su proyecto especial,
la evaluación de los programas sociales, sin embargo, pocos resultados se han visto. En realidad, se podría decir que nada. Toda la información que se recaba y menciona en su informe está relacionado con el INEGI y Coneval. Por ello, ahora que ya desapareció el Coneval, órgano que mide la pobreza y evalúa las políticas públicas para su erradicación, le pregunto, ¿qué hará el gobierno del Estado para tener y medir sus datos y poder planear, proyectar y presupuestar políticas, programas y proyectos en favor de los guerrerenses más necesitados? Es cuanto. Se concede el uso de la palabra al maestro René Vargas Pineda, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 15 minutos. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Muchas gracias, diputada Pilar Vadillo Ruiz. Bueno, efectivamente hay 10 millones de pesos en la Secretaría para este ejercicio fiscal del Fondo de Infraestructura Social Estatal. Como bien lo dice la diputada, la Secretaría de Planeación no es ejecutora, planeamos nada más, únicamente planeamos. Esos 10 millones de pesos que se quedaron presupuestados en la Secretaría tienen el objetivo, o ya tienen el objetivo, de poder generar coinversión con algunos municipios. Es decir, no etiquetarlos como tal en una sola obra, porque en ese momento complicaría la conjugación de recursos. Siempre se necesita un techo presupuestal que nos permita al gobierno del Estado hacer conjugación de recursos con los municipios. Un ejemplo muy básico sobre dónde conjugamos mayormente recursos son en temas de agua potable y drenaje por Capasec, porque hay muchísimos proyectos que se tienen ya registrados en Conagua y que se hace una coinversión Conagua, Estado y municipio. Y entonces, cuando tenemos las obras ya, digamos, presupuestadas, que el presupuesto ya está en una obra, ya es difícil que eso lo puedas mover para otro lado. Y entonces quedó de una forma tan genérica que nos permitió a nosotros poder hacer uso de ese recurso para inversión. De momento no tengo preciso las obras, pero con muchísimo gusto, diputada, yo le hago llegar el informe para hacerle saber a dónde se dirigieron esos 10 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Estatal. ¿Y por qué tomamos del Fondo de Infraestructura Social Estatal? Porque dentro del catálogo, porque este es un fondo del gasto federalizado programable, entonces su uso está ya muy definido por la ley primero por la ley de coordinación fiscal y después por la ley de desarrollo social y también por un catálogo de acciones que la Secretaría de Bienestar nos publica de manera anual. Y entonces lo que es agua, la introducción de agua potable, los sistemas de agua y también drenaje están siempre dentro de ahí, porque el objetivo del fondo es poder abatir el rezago social, la pobreza a través de la creación de infraestructura social. Y entonces se dejó ese techo presupuestal del FICE con la finalidad de que pudiéramos hacer coinversión con los municipios, porque muchas veces durante el ejercicio fiscal se tienen estas necesidades por parte de los presidentes municipales y donde dicen, nosotros le entramos con el FAISMUN, bajamos el recurso de Conagua y ponemos la otra parte del gobierno del Estado. Esa es la forma que con Capasec se ha venido trabajando y esto desde luego es gracias a ese tema de gestión permanente que tiene la gobernadora con el gobierno federal, que nos permite a nosotros maximizar todo el margen de beneficios en la población del Estado. Ahora bien, dentro del presupuesto de egresos, decía en una de mis intervenciones, el presupuesto se construye entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación. Lo que le corresponde a la Secretaría de Planeación es básicamente el gasto de inversión que se encuentra, a veces va variando, pero creo que en este año es el anexo 23A, donde ustedes pueden encontrar
cada uno de estos programas presupuestarios y en qué dependencias se están ejecutando. En ese sentido, por ejemplo, el caso de uniformes se ejecuta a través de la Secretaría de Educación y, si no mal recuerdo, sí se encuentra en el gasto de inversión. Hay dos anexos. Hay un anexo que es 23, que es un anexo consolidado, donde vemos por dependencia cuánto es el total del presupuesto que se va a ejercer. Y el siguiente anexo es un anexo a un nivel de especificidad de programa, donde dicen Secretaría, el total, y después de ahí baja hacia los programas. El tema que tiene que ver con desayunos del DIF está dentro del DIF, pero hay que recordar algo. También. Miren, en el tema del DIF, el DIF se nutre principalmente de un fondo federal, que es el Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social. Es un fondo que únicamente utiliza el DIF. Y entonces este fondo también está atado a reglas de operación que dicta también la federación. Por eso algunas veces pueden notar ustedes que algunos programas quizás pueden tener una connotación diferente, pero es producto del origen del fondo. No así como si fuera la inversión estatal directa, porque ya viene etiquetada desde un inicio en la propuesta que envía la gobernadora a esta soberanía. Pero en el caso del DIF, por ejemplo, puede haber cambios dentro de sus programas derivado de que hay reglas de operación a nivel federal que te dicen cuáles son los programas que se van a implementar, porque el fondo también es un fondo de ramo 33. Ahora bien, hablábamos sobre la coadyuvancia con la Consejería Jurídica. Una de las instrucciones desde el inicio del gobierno de la maestra Evelyn es de que todos los programas presupuestarios contaran con una regla de operación. La regla de operación permite transparencia, la regla de operación permite eficiencia, la regla de operación permite información a la ciudadanía de saber cómo poder ingresar a algún programa de gobierno y precisamente desde el año 2022 se ha venido haciendo este ejercicio de que hemos atendido la indicación de nuestra gobernadora que todos los programas presupuestarios cuenten con su regla de operación, que permita darle transparencia no solamente al diseño, a la formulación, sino a la implementación del programa, que eso es lo más importante. Ahora bien, en la otra pregunta que me hacía la diputada sobre ¿Qué vamos a hacer en el gobierno del Estado, la Secretaría de Planeación en particular, una vez que ya no tenemos Coneval, o ya no vamos a tener, pero yo creo que todavía no ha pasado en todos los, faltan algunos estados creo por aprobar, pero bueno, ya está la reforma constitucional aprobada por la Cámara, por el Legislativo Federal, y ¿qué vamos a hacer en temas de medición? Miren, yo creo que no corremos ningún riesgo en ese sentido. Por lo que yo entiendo de la reforma, se pasan todas las funciones al INEGI. El INEGI es el proveedor principal de toda la información que utiliza Coneval para poder hacer sus mediciones, porque utiliza la encuesta de ingreso-gasto, porque utiliza la encuesta intercensal, porque utiliza el Coneval los resultados de los censos generales de población y vivienda. Por eso el Coneval es tan preciso al decir que en Guerrero salieron de la pobreza 189,784 personas. Es tan preciso porque así es de preciso el INEGI al hacer sus instrumentos. Entonces, yo no veo ningún riesgo, diputada, de que podamos nosotros no contar con una herramienta que nos permita, pero sin duda alguna también decía la intervención de una diputada que la mejor evaluación es la evaluación que nos hace el pueblo. Pero, desde luego, tenemos que echar mano de la parte técnica y esa parte técnica la tenemos bien soportada en la Secretaría de Planeación. Ahora bien, el INEGI nos ofrece una batería de variables inmensas. Por ejemplo, integración territorial, el ITER. El ITER nos sirvió demasiado cuando definimos el tema del polígono de la sierra, nos sirvió demasiado para poder construir el diagnóstico a nivel de localidad de la sierra, de las 1,247 localidades. Entonces, estos son instrumentos que nos ayudan a nosotros a poder hacer una planeación y, ojo, también saber
cómo es que vamos hasta el momento. Pero déjenme decirles que de acuerdo a esta última medición del Coneval, quiere decir que la maestra Evely va por buen camino porque la pobreza se ha reducido en un 6%. No me quiero extender más porque luego me están llamando la atención y muchas gracias, diputada. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Adelante, diputada. Me reservo el derecho toda vez que quedan claras las preguntas que yo hice a través de las respuestas, queda pendiente solamente la información. Muy bien, diputada. Entonces,